Todos mis hermanos y mis hermanas en Cristo, presentes y a la distancia, sean todos bienvenidos a este tiempo de instrucción. En este día, gloria a Dios, 20 de enero, martes 20 de enero del año 2026. Gracias le doy a nuestro Señor Jesucristo por su misericordia al permitir continuar reuniéndonos con el santo propósito de continuar con la instrucción de lo que es calificado como sana doctrina, porque todo lo que se predica es con base a la escritura, no a fábulas, no a artificios. Y el tema hoy, para hoy, designado, lleva por título el perfil de los falsos obreros y sus castigos y maldiciones generacionales. Gloria a Dios. Esto es con el propósito de promover el arrepentimiento para que todos aquellos que se autonombran obreros del Señor Jesucristo y que no lo son, porque sus frutos no lo declaran, quiera Dios y se arrepientan y se aparten de ese camino de usurpación. Y gloria a Dios por todo ello, hermanos y hermanas, porque ese es el propósito. La intención no es agredir, sino promover al arrepentimiento, que se aparten de estar usurpando lugares que Dios no les da. Gloria a Dios. Y también aprovecho, hermanos y hermanas, en enviar un cordial saludo para todos nuestros hermanos y un abrazo fraternal para todos los que nos siguen, que están siguiendo la transmisión y se están añadiendo, gloria a Dios, porque cada vez más siguen añadiéndose más personas y hay personas que se están añadiendo, sobre todo del último pueblo donde estuve, en Gámbara, así como de mi pueblo natal, gloria a Dios. Y gloria a Dios por todos aquellos que están en Tijuana, la hermana Jazz, su esposo Tiago, gloria a Dios, y también, y hablando de los de Gámbara, pues la señora muy apreciada, doña Lupita, viuda de don Modesto. También aprovecho para enviarle un saludo fraternal Dios te bendiga, mi hermana, Dios te bendiga, fraternal a nuestro hermano en Cristo, David González, gloria a Dios, y a toda su familia, porque él es un patriarca en la familia y también es un siervo de Dios, gloria a Dios. Y pues a mí me da gusto de que estén añadiendo, reportando algunos, y hablé de la hermana allá de Tijuana junto con su esposo Tiago, nuestro hermano José Juan, esposo de nuestra hermana Amalia, su hijo José Manuel, Dani o Juanito, que al parecer la misma personita, su esposa María, y gloria a Dios, la hermana Fanny que está en California, y hay más personas en Estados Unidos que están añadiendo. Y hago mención no para exaltación, sino para que se den cuenta de que con trabajo no buscamos exaltación personal, somos un equipo de trabajo, una pequeña célula, donde los frutos ya hablan por sí solos, porque los condiscípulos ya tienen condiscípulos, y eso es lo importante, gloria a Dios. No se trata de exaltar a nosotros, sino que por medio del Espíritu Santo se ha exaltado el Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria. Y así como ellos, pues también hay de Tamaulipas, de Querétaro, de Morelia también, gloria a Dios. Muchos locales también se están reportando, gloria a Dios. Y eso es muy alentador para todo este equipo de trabajo llamado como la Iglesia del Señor Jesucristo, Camino a la Verdad, en su fundación 2004. Por eso me gozo, porque
Es una obra pequeña, pero está trascendiendo, no nada más en forma estatal, sino interestatal y hasta internacional, pero como lo digo, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque esta es iglesia del Señor Jesucristo, no es del que está al frente, no es del grupo, es del Señor Jesucristo. Aquí no andamos buscando lucrar con el precioso y todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque hasta ahorita está visto, trabajamos por amor, sin dejar de predicar lo que está escrito. Gloria a Dios. Haya o no haya lealtad y obediencia al Señor, no importa, seguimos adelante y por eso estamos luchando, por glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Y como está escrito que todo lo que se hace en hecho, en palabra, debe de hacerse en honor, en el nombre del Señor Jesucristo. Y los que podemos, nos ponemos sobre nuestros pies y damos comienzo a este devocional. Gloria a Dios, este tiempo de instrucción. Gloria a Cristo Jesús. Señor Jesucristo, te doy gracias, oh Padre, porque una vez más nos ha permitido reunirnos en su nombre, Señor. Gracias por ese privilegio y le ruego, Santo Señor, que avale este tiempo de instrucción porque lo emplazamos en su poderoso nombre, Señor Jesús. Y de esta forma, Señor, le ruego que el tiempo de instrucción no vuelva a ser eso. Este tiempo de instrucción, Señor, seamos por su Santo Espíritu edificados para que se escuche voz de Dios y no de hombres, Señor. Ayúdenos y guárdenos para que estemos en todo nuestro ser aquí presente, Señor, de modo que juntamente con nuestro ser esté nuestra mente, Señor, atendiendo el mensaje y la enseñanza a la cual le ruego que sea una enseñanza que nos edifique, Señor, para vida eterna, alineándonos para ir quitando de nosotros todo lo que no es grato delante de usted. Alinearnos a una vida en santidad en la medida que usted nos conoce y podemos, y en lo que usted nos ayuda a santificarnos. Gracias, Señor Jesús, y gracias por su Santo Espíritu que nos ha dejado como Padre y como guía, como Maestro. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a una cita bíblica, Mateo 7, verso 22. Hermano Jorge. Por Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Mateo 7:22 dice así: los hurtos, las avaricias, las maldades. Hermano, Mateo 7:22. Ah, sí, perdón. 7:22. Sí. La palabra inspirada por Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gloria a Dios. Señor Jesucristo, te damos gracias por esta palabra y suplicamos que este mensaje, a través de su Santo Espíritu, abra el corazón y el entendimiento para que sea corregido todo lo que está mal y para que si alguien de los obreros le hemos fallado, vengamos al arrepentimiento y a la corrección. Señor, para que la salvación de nuestra alma no corra el riesgo de perderse. Te ruego pues que esta palabra sea viva y eficaz, Señor, en nuestras vidas y que sea una edificación de poder
en todos los que estamos comenzando, porque los que estamos comenzando también un día podemos ser llamados a servir como obreros en algún ministerio. Le ruego, Señor, que en este tiempo, oh Padre maravilloso, Señor Jesucristo, mediante su Santo Espíritu, hoy tengamos esta bendición. Gracias, Señor Jesús, porque confiados en usted, de antemano consideramos que así será, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén, mis hermanos. Pueden ponerse cómodos. Bien, pues, como oímos algunas veces, como en esta ocasión, hermanos y hermanas, tenemos que leer los dos contextos, el anterior y el posterior. Gloria a Dios. Y estamos en Mateo 7, 22. Permítanme. Y vamos a leer el 23 porque también leyó el 23, ¿verdad, hermano? No, espéreme. Si lo leyó también. Sí. Por eso hablé de texto y contexto, porque si digo texto y contexto, aquí ya no hay contexto posterior. No hay verso 24 que hable en esa línea del mensaje. Pero ya lo leyó nuestro hermano, pero voy a ser específico en remarcar el verso 22. Gloria a Dios. Para esto leemos el verso 21, donde dice en el encabezado, nunca os conocí. ¿En qué sentido está hablando este encabezado? En la manera en que el Señor Jesucristo en su momento tendrá que recibir a los falsos obreros, porque porque ellos piensan que porque se proclaman, se autonombran como obreros, como pastores, como evangelistas, como profetas, como apóstoles, como maestros, piensan que porque así se publicitan en los altares o donde quiera que van, un día el Señor los va a llamar a cuentas. Por eso se le acercan al Señor Jesús y le dicen, Señor, Señor. Y el Señor Jesucristo, ¿qué más le daba que escucharlos que no escucharlos? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no le va a pedir cuentas de su ministerio a ningún falso obrero. Le va a pedir cuentas de haber usurpado un ministerio que no le correspondía. ¿Puede hacer milagros? ¿Qué le permite que haga milagros? Sí. ¿Aún puede? Sí. ¿No confundía más? No. No. ¿Qué no va a hacer milagros el anticristo? Antes el milagro lo permite. Dios dice que va a permitir que mucha gente crea a los que tienen comezón de oír a los falsos obreros y les va a permitir milagros engañosos para que sean confundidos. ¿Dios permite? Sí, son concesiones que el diablo ganó. ¿O no hace milagros el diablo? Poder, dinero, Él les da poder, dinero, lo que quieran, todo lo que corresponde a este mundo, a todo el que está alejado de Dios. Y hay unos que verdaderamente son ungidos en ministerio, que es de lo que se va a hablar, y finalmente terminan lucrando. Está empezando a llover. Gloria a Dios. Así de que vamos a hacer notar todo eso hoy, primeramente Dios. Porque si hay milagros, o no hay milagros por medio de los brujos, de los hechiceros, y todo el poder viene de Dios. Si el diablo se apartó, los dones que Dios da no los quita, son irrevocables, pero va a pedir cuenta del uso
que le dieron. Amén. Eso es llamar a cuentas. Pero estos falsos obreros un día van a querer presentarse al Señor. Señor, Señor, hice milagros en tu nombre. Sí, pero quiero seguir un poquito adelante a la línea. Ahorita voy para allá. Amén. Por eso en el encabezado dice, nunca os conocís. Por eso dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. O sea, solamente el que se haya alineado al señorío de Él. ¿Cómo se alinea uno? En la obediencia, en hacer la voluntad del que les envía como obreros. Por eso es que el Señor Jesús enviaba, terminó su periodo ministerial, pasó a hacer cobertura del Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo es el que envía en el nombre del Señor Jesús, porque todo lo que Él hace glorifica al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad. Gloria a Dios. Y por eso dice el 22. Muchos, fíjense cómo está profetizando. Muchos me dirán en aquel día. Él está profetizando de cómo se van a levantar muchos falsos obreros y también de cómo muchos obreros que en un momento fueron obreros se apartaron por lucro. Amén. Él está profetizando contra todos ellos por estos dos tipos de personas. Gloria a Dios. Muchos me dirán, Señor, Señor. Dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre sí echamos fuera demonios. Y en tu nombre muchos milagros. ¿Qué fue lo primero que dijo? ¿No profetizamos en tu nombre? El Señor les hubiera dicho, sí, sí profetizaron. Y se cumplieron las profecías. Pero ¿cuánto cobraron? ¿Cuánto cobraron? Porque los obreros del Señor tienen una institución, una planilla orgánica, y para este caso puedo poner de ejemplo a la Iglesia Católica, ¿verdad? En su estructura, por ser la más antigua y la mejor organizada hasta ahorita, aunque ellos no hacen la voluntad de Dios, pero tienen la estructura. Me gustaría comentar algo, hermano. Comente. Aquí ahorita que usted está comentando eso, reconfirmo algo que los falsos, bueno, no sé si sean falsos o no sean falsos, pero los que predican, dan predicaciones a veces por Facebook o por Facebook o así pues por redes sociales, dicen que ahorita ya no hay profetas. Entonces, lo que usted está leyendo me está dando a entender que en aquel día van a decir, Señor, Señor, no profetizamos, o sea que sí hay profetas. Y va a haber siempre profetas. Voy a dar un tip de red social, para que muchos se den cuenta de cómo los falsos por señal niegan el ministerio de los profetas. Ahorita sí que no hay profetas, no hay profetas. Dicen ahorita que no hay profetas. Pero el Señor Jesucristo lo confirma allí que sí, porque en aquel día... Es una planilla orgánica. Si falta el ministerio de profetas, los profetas son los principalmente autorizados para impartir la sana doctrina. Ningún otro ministro. Son los que mejor enseñan, los que mejor edifican, los que a la gente les queda más edificado en su mente cuando reciben predicaciones de ellos que de los demás. Porque ellos son todavía los voceros del reino de los cielos. Pero sin querer, ahora, bueno, Dios me dio, yo siento que fue por parte de Dios, que ahora Dios me dio el entendimiento de que si hay profetas, porque yo estaba como en duda, porque daban hasta versículos bíblicos donde ya no había profetas. Sí. Pero que no hay profetas hasta hoy. Pero siendo el Señor Jesucristo que en aquel día, hablando del fin del mundo, me imagino, va a decir, no profetizamos en tu nombre, entonces pues va a haber profetas, y lo vamos a sellar de principio, y de una vez me voy a ir hasta el fin.
por dos pistas. Para los que no lo saben, busquen en el capítulo 22, 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles y ahí van a encontrar que Silas y Judas eran profetas. Y al final de los tiempos se van a levantar dos profetas que son los dos testigos también. El ministerio profético viene desde el principio y llegará hasta ese fin. Y continuará hasta cuando sea la venida del Señor, cuando todo ojo le verá. Son vigentes. Amén. Para que tengan cuidado. Por eso cuando cantaban alabanzas en la cárcel, no cantaba el apóstol Pablo nada más solo, cantaba un profeta con él, Silas. Ahora, decir apóstol es una traslación de la lengua de lo que es el hebreo, el arameo, al griego, sí, pero apóstol en el hebreo no existe. Simplemente eran los apóstoles en la condición de enviados. Había un apóstol había un profeta que era enviado, el llamado Nabi Shalía. Él es el apóstol de hoy, pero es profeta, es el conocido como profeta mayor. Y el profeta menor quedó en una condición como de apoyo al ministerio mayor de lo que era el profeta enviado. Porque el que es, no todos los profetas son enviados. Porque el profeta que es enviado le llamamos apóstol y él viene facultado con los plenos poderes de aquel que le ungió y le envió en el ministerio de profeta. Y si no hubiera profetas, no habría voz de Dios. Por eso el Señor Jesucristo decía, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y muchos dicen que los profetas llegaron hasta Juan el Bautista, ignorantes. Sí. Porque cuando dicen que hasta Juan el Bautista, yo les estoy presentando a Silas y a Judas. Capítulo 13, el libro de los Hechos de Apóstoles, ahí también hay otros profetas, capítulo aproximadamente del 20 al 22, hay más profetas reconocidos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero muchos falsos enseñan que ya no hay. Esas son señales para distinguir a los falsos obreros. Que la fecha de hoy no hay, sí dicen que no hay profetas, pero sí hay. Porque dicen que hasta Juan el Bautista, y déjenme decirles que Silas está muy por delante todavía. Porque Silas vino a conformarse como profeta hasta que apareció el apóstol San Pablo. Tiempo después, cuando San Pablo era un perseguidor de la iglesia, duró su conversión, fue llevado al desierto por años y todavía cuando regresó, todavía lo de Silas no se le añadía como compañero. Para que tengan mucho cuidado, porque esas son las señales de los falsos obreros. Gloria a Dios. Continuamos con el tema entonces. Amén. Gloria a Dios. Y por eso dice, no profetizamos, no echamos fuera demonios, no hicimos muchos milagros, y el Señor Jesucristo les hubiera dicho, sí, sí y sí. Pero no hicieron la voluntad de mi Padre que está en los cielos, que era cobrar todo por separado. Y por eso le llama hacedores de maldad, porque Dios no les dio esa facultad para que anduvieran ellos agarrando su dinerito en forma personalizada. Porque una estructura de la iglesia hay y debe de haber una tesorería, el tesoro de la iglesia. Y toda esa clase de obreros solamente tenían que ir a hacer el trabajo. Y si había alguna ofrenda, no era precio marcado por ellos, pero ellos tenían la obligación de entregar todo al tesoro de la iglesia. Puse de ejemplo la iglesia católica, el tesoro de ellos está en el Vaticano. Y a nivel mundial tienen todas las iglesias. Pero ellos les mandan su cheque de pago a cada sacerdote. ¿Sí me explico? Ellos están cumpliendo con lo que dice el Señor Jesucristo, que es un versículo que voy a anticipar, pero que se va a tomar. Porque dice la Escritura, porque todo aquel que anuncia el Evangelio
que viva del Evangelio. Es una orden del Señor. Por eso cuando el obrero no recibe el salario, también dice la Escritura, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, ¿quién es uno para negarle al obrero lo que Dios ha decidido? ¿Cómo? ¿Por qué le pones bozal? ¿Por qué no dejas que el buey que está trabajando vaya comiendo como pago a su trabajo? Es un pago el alimento. ¿Por qué le quitan el alimento? Pues es que en aquel tiempo no había dinero. Pues si no había dinero, le daban con lo que había, pero le daban el diezmo. ¿Sí me explico? Porque el obrero tenía que comer. Por eso siempre lo he dicho, ¿verdad? Sin obreros habrá obra. Y si hay obreros, deben de ser sustentados como Dios dijo. Fuera las malas interpretaciones. ¿O de qué forma va a comer el que anuncia el Evangelio? Sino del trabajo que él hace. Por eso muchos dicen, Dios no ocupa tu dinero. Pues sí, él dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Pero él tiene compromiso con sus obreros. Y a través de eso muchos hacen ver a Dios un patrón ladrón del salario de los obreros. Un mal patrón que hace trabajar sin darle de comer al obrero. De antemano entendemos, ¿eso es justo? ¿Hacer trabajar a alguien y no hacerlo merecedor ni de la comida? Eso no es justo. ¿Acaso los maestros de la educación pública trabajan por amor al arte? No, tienen su salario, pero no es exactamente el asunto de lo que quiero tomar. Pongo los perfiles, porque es un perfil. Buenas tardes, joven, Dios le bendiga. Donde si alguien les enseña algo contrario, no tan solo les puedo decir que es un falso obrero, es un anatema. Es un anatema. Gloria a Dios. Y conozco el peso de declarar esta palabra. Conozco el peso y sé que no soy irresponsable al decirlo. Por eso dije desde el principio, espero en Dios que abra los ojos, el entendimiento y el corazón del que está haciendo las cosas mal y se corrija, porque su alma está en peligro de condenación. Eso es el anatema, porque cuando llegue el día y si no se apartó, se selló para destrucción. Porque el Señor Jesús dijo, apártense de mí, apártense, cerca de mí no los quiero. ¿Me expliqué, hermanos y hermanas? ¿Está claro lo que se está explicando? Porque estamos hablando del perfil de los falsos obreros. No hay nada personal contra ninguna oveja en otro sentido. Esto es para que ustedes sepan, cuando ustedes escuchen esto, sepan que se les presentan fundamentos bíblicos, es para que se ejerciten en su oído y no anden aceptándoles a los falsos obreros enseñanzas heréticas, porque eso es velar ustedes por su propia alma y su propia salvación. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mateo 10, en el verso 8, vamos a ver esta escritura. Mateo 10, verso 8. ¿Qué dice, hermano Jorge? Inspirada por Dios en el nombre del Señor Jesucristo, dice así Mateo 10:8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. 10:8, ¿ah? Sí. ¿Y qué dice? Misión.
Es el trabajo a que fueron misión de enviados. los 12. Allí dice que deben de cobrar por lo que van haciendo. No. No. Y lo mismo pasa, por añadir a lo que dije, con los ministerios musicales de lo que son los altares de los templos hechos por manos de hombres ahorita, de que si no tienen un ministerio musical, parece que el templo está muerto. Y ocupan de un ministerio musical para motivar y animar más que nada la carne de la gente, porque muchas veces son como obligados, ¿sí?, a cantar alabanzas porque se exigen de los altares que canten, que se unifiquen, pero finalmente terminan cantando algo que no les nace. Y la alabanza debe de salir del corazón, como para Dios. Si ustedes se han dado cuenta en las transmisiones, nosotros no cantamos alabanzas, porque es un tiempo que se nos reduce con el Facebook, pero no quiere decir que nosotros no cantemos alabanzas. ¿Por qué? Porque tenemos al espíritu de gozo, pero Él nos marca los tiempos. Hay veces que yo despierto cantando alabanzas, estoy cantando dormido y despierto y sigo cantando la alabanza. A medianoche estoy echando un baño o algo y viene el canto. Allí es momento en que el espíritu nos está guiando a adorar a Dios y le cantamos a Dios así como diciendo de corazón, no guiados por alguien, porque muchas veces hasta nos exigen a que le demos seguimiento a alabanzas que ni sentimos, pero somos presionados, y lo peor de todo, de falsos obreros ministrando la alabanza. ¿Llegará nuestra alabanza a Dios siendo dirigida por un falso obrero? Yo lo pongo en tela de duda, pero Dios la puede recibir por el corazón que sacrifica la alabanza. A veces por el qué dirán los demás, pero gloria a Dios. Por eso cuando uno no siente cantar una alabanza, tal vez el Espíritu Santo nos está diciendo que el que nos está guiando a través de la alabanza es indigno delante de Dios, porque hay espíritus engañadores, porque hasta ahí se atreven a decir, siento la presencia de Dios, gloria a Dios, aquí está el Señor. Hay espíritus engañadores. Pero los falsos, al ver que no sigues lo que ellos quieren que sigas, del mismo altar te van a estar atacando. Palabritas como que, si vienes aquí, solamente los muertos no alaban a Dios. Cuidado, son señales de falsos obreros. No quieren aceptar que no son aptos delante de Dios. Solamente están manipulando la situación. Mucho cuidado, hermanos y hermanas. Sigamos descubriendo el perfil de los falsos obreros. Y aquí nos dice, ¿qué dice? Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, pero dice de gracia, ¿qué dice? Recibiste, da de gracia. O sea, ¿por qué cobras? ¿Acaso compraste tu ministerio? Si compraste tu ministerio, entonces es legítimo que cobres. ¿Me entienden? Es legal delante de Dios que cobre. ¿Por qué? Porque compró. Pero si Dios no les vendió nada, nada más los facultó y los envió, entendiendo de antemano nuestro maravilloso Dios de que la tesorería de la iglesia se va a hacer cargo de las necesidades de los obreros. Por eso, para eso es el diezmo, para eso es la ofrenda. Y la ofrenda tan solo es un complemento, pero directamente el salario del obrero es el diezmo. No son para los huérfanos, no son para las viudas, no son para... ¿Mande? Primicias es un orden que se les daba a todos los que trabajaban, tenían trabajos de campo. ¿Ahora es primicia o ya y no? Ganadero. La primicia, todo sigue siendo válido delante de Dios. Porque es una Pero forma... si no das primicia, porque primicia es darle a Dios lo mejor. Eso nos lo enseña Abel desde el principio. A Dios hay que darle lo mejor. Por eso en Malaquías es un libro de profundidad, no es cualquier cosa como muchos lo quieren ver. Pero el que no da primicias, ¿estará bien ante Dios?
¿Mande? ¿El que no da primicias estará bien ante Dios? El que da primicias. El que no da primicias. El que no da primicias, si vive en ¿Se puede ignorancia. condenar por ello? Si vive en ignorancia, Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia. Cuando hay conocimiento ya no. Para eso es la doctrina, para enseñar. Porque hasta ahora se mueve más lo que es el diezmo y la ofrenda en unos Diezmo y lugares. ofrenda. Es que Pero la primicia yo no he oído primicias. es cuando va a comenzar la cosecha. Mandan a toda la gente si fuera trigo. Y la primera pasada que le den a todo el campo, pero van a ir no cosechando parejo. Van a pasar y la espiga más grande, más jugosa y más hermosa es la que van quitando. ¿Sí me entienden? Para darle a Dios lo mejor de lo que se dio. ¿Sí? El primer pasón es la primicia de los que cosechan, escogiendo lo mejor de las espigas. 3 veces por año se dan las primicias. Podría ser si siembran 3 veces al año, pero es por cosecha. Pero nomás es en el campo o también no también en el ganado. Pero por ejemplo, nosotros trabajamos en un lugar donde nos dan un sueldo fijo. Sí. Tú estás produciendo. El trabajador del campo da primicia. Nomás el dueño, ¿verdad? ¿O no es así? No, pues sí. Es el dueño, ¿no? Sí. Ah, pues entonces el que es el dueño de la empresa sería el que tenía que tener dar directamente la obligación. Ah, un trabajador. Si alguien no. quiere dar como una primicia, también podría ser el primer salario. Un trabajador no. Un trabajador podría dar su primer día de salario. Porque es lo primero para emprender. ¿Sí me entienden? Esa es primicia, lo primero que se recibe. Yo tengo entendido que se dan 3 veces al año las primicias, pero no y si tienes un trabajo de 30 años, por eso hay que leer bien y entender bien e interpretar bien con la ayuda del Espíritu Santo. Antes se daban 3 veces las primicias porque 3 veces empezaban a cosecha. Sembraban y cosechaban. Por eso de cada 3 a 4 meses se levantaban las cosechas. Sí, eran 3 veces por año. Por año. Pero un obrero, la primicia... Para un obrero la primicia es el primer salario del primer día de su trabajo. Y si conservo el trabajo, yo puedo considerar a manera personal que ya no es participante de eso. O puede hacerlo cada año que haga un día de trabajo al inicio, lo primero del año, entregarlo como una primicia. Un día, lo de un día. Que de hecho eso lo practica la Iglesia Católica. Un día del año. Se los piden. Gloria a Dios. Entonces aquí les dice todo lo que iban a hacer, pero les dice de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Qué quiere decir? Ten cuidado porque este es otro punto del falso obrero. Aquel que te quiere ver trabajar gratis, como diciendo, ¿alguien te cobró porque te predicaran el evangelio? No, entonces ¿tú por qué vas a cobrar? El obrero es digno de su salario. Si no te cobraron, ¿tú por qué cobras predicar? Esos son señalamientos que ponen al descubierto a un falso obrero, porque a través de eso quieren hacer algo semejante a lo que hizo el diablo en el principio. ¿A poco Dios dijo que si comen del fruto del árbol de la ciencia y del mal van a morir? No es cierto. Quiere poner a Dios de mentiroso. El mentiroso quiere poner a Dios de mentiroso. Y así aquí estos, ¿de dónde sacan que los que predican no vivan del evangelio si están predicando el evangelio? Porque vamos a leer con detalle ese versículo para que vean que no lo dijo San Pablo, aunque San Pablo lo incluyó en una carta. Gloria a Dios. Tengan cuidado. Todo obrero es digno de salario. Y escrito está, nadie es soldado a su propia expensa. Que nadie puede cubrir su propio salario sirviendo a Dios, porque Dios no acepta eso. Al decir esto, Dios no acepta eso.
Nadie trabaja de balde para Dios. Por eso está escrito, alumbra a alguien de balde mi altar. Es el trabajo más liviano que hay. Agarrar un hachón y andar prendiendo cirios o velitas. Pues aún ese, aunque es el trabajo más liviano, también cobra salario, porque Dios así lo designa. Para que tengamos mucho cuidado. En otras palabras, todo el que trabaja, ¿para qué cobra? Si se trata de regalar el trabajo, todo el que trabaja, ¿para qué cobra? ¿Acaso no cobra para comer? ¿Y por qué si cobramos para comer, por qué no le vamos a dejar su comida digna al obrero de Dios? Pero esos que les dijo el Señor, cuando ellos dijeron, no profetizamos, no hicimos milagros, no liberamos en tu nombre, pues sí, pero no hicieron la voluntad de mi Padre, que era no cobrar, no cobrar, porque el poder no desciende de ellos, descendió de Dios. Gloria al Señor. Cuidémonos de esas enseñanzas de que te dicen, si tú predicas, ¿por qué cobras? ¿Alguien te cobró cuando te predicó? No, pues entonces no debes de cobrar. El diablo está hablando para que mejor entiendan. Tengan mucho cuidado. No se dejen engañar. Gloria a Dios. Vemos Primera de Corintios, capítulo 9, en el versículo 14. Adelante, hermano Jorge. Gloria a Dios. Primera de Corintios 9, 14. Adelante de Romanos. Ok, 9:14, la palabra inspirada por Dios en el nombre del Señor Jesucristo dice así, Romanos 9:14 dice así. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es el 14. ¿Ya vieron cómo dice 9:14? Pues estuvieron atentos mis hermanos y hermanas. Gloria a Dios, 9:14. Dice, ¿quién está hablando aquí a la iglesia? Para que enseñen y se enseñen o aprendan y sean edificados con esta enseñanza. ¿Qué dice San Pablo? Porque así lo ordeno yo, ¿o quién lo ordenó? Así también lo ordenó el Señor. Ah, ¿ordenó quién? El Señor. Y quien no lo hace, ¿a quién desobedece? ¿A San Pablo o al Señor? Al Señor Jesús. Miren, fíjense qué palabras hay que cuando no lee uno con detenimiento, por eso cuando vamos queriendo aprender o edificarnos como nosotros querramos, lejos de ser bendecidos, nuestra vida económica y espiritual no prospera, que nos retrasa la bendición de la edificación, porque nosotros estamos queriendo implementar cosas que Dios no estableció, sino que son establecidas por hombres. ¿Y a quién está primero? Obedecer, hermanos. A los hombres que interpretan mal para enseñar mal con fines de lucro, o al Señor. ¿A quién hay que obedecer? Porque dice San Pablo, porque esto ordenó el Señor. Es una orden del Señor. Que el que trabaja, el que anuncia el Evangelio, ¿qué debe de hacer? Y el alimento no significa la vida del que trabaja. No es lo que le da las fuerzas para caminar y para hablar. Por eso hay muchas cosas en donde son conocidas como pecados ocultos, porque a veces preferimos ignorar lo que ordena el Señor y por eso no nos funciona. Porque a veces hacemos lo que Eva, prestamos más oído a los falsos que a los verdaderos.
Y lo pueden escuchar y lo pueden leer en la Escritura. Por eso les digo, se califica esta enseñanza como sana doctrina, porque todo está fundamentado en la Escritura. Y aquí solamente el necio no va a corregir. Y al saber de esto, pues no le van a venir bienes, no va a haber prosperidad, no va a haber bendición, no va a haber protección, no va a haber nada bueno del Señor. Porque su ceguera es voluntaria, le quieren correr el velo y él solo se pone el velo otra vez a la carrera. No quiere saber, porque aman más el oír la voz del extraño que la voz del Señor. Eva cometió el error y todos estos siguen haciendo lo mismo. Gloria a Dios. Esto ordenó el Señor. Así que todo el que te diga que no debe de diezmar, le estás quitando el bocado de la boca al obrero. Así de fácil. ¿Se agradará a Dios? Dios se agrada cuando su obrero se lleva el bocado a la boca del fruto de su trabajo por anunciar el evangelio. Pero quien afecta a un obrero de Dios va a tener problemas. Porque Dios dice que si a un obrero de él se le regala un vaso de agua en el momento de su necesidad, Dios desata un misterio de misericordia para salvación. Dice que, gloria a Dios, que recibirá la misma recompensa de aquel al que le dio el vaso de agua, por cuanto es obrero de Dios. Y los obreros de Dios que perseveran siendo obreros de Dios, sabemos cuál es el fin de ellos. Se van a reunir con Dios después de esta vida. Gloria al Señor. Por eso dice, esto ordenó el Señor. Y los falsos obreros quieren hacer creer que el diezmo ya pasó. Y siempre lo he dicho, muéstrenme el versículo que habla de la abrogación del diezmo. ¿Y saben qué? Nunca me lo van a mostrar. Nunca. Porque es palabra del Señor Jesús también en su lengua. El obrero es digno de su alimento, dijo el Señor. ¿Y quiénes somos nosotros para ser indignos de su alimento? A los obreros del Señor. Gloria a Dios. Ahora, cuando suceden todo este tipo de alteraciones en desobediencia de los falsos obreros, veamos las consecuencias ahora. Por eso hablamos del castigo y de las maldiciones generacionales. Ahora vamos a ver lo que dice Romanos en el capítulo 1, en el verso 18. Amén. Gloria a Dios, hermano Jorge. Romanos 1, 18. Por Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Romanos 1, 8. 18. 18 dice así. El encabezado dice, la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Con injusticia. Perdón. Con injusticia la verdad. Primero hablemos de los primeros que tocamos. De Mateo 7, 22. ¿Por qué estos hombres, gloria a Dios? Me brinqué una cita. Antes de ver esta, vamos a ver algo más. Hechos, capítulo 8, verso 18 y 19. Ahorita pasamos a este versículo. Vamos a ver lo que dice Hechos 8, hermano Jorge, versos 18 y 19. Quiero confirmarles la legalidad de lo que dije. El que compra tiene derecho a vender. El que no, no. 8, 18 y 19.
Sí, ¿qué ocupa hermano José? Ángel, ¿quién puede auxiliar al hermano? Puede irse por acá, hermano. Para acá, para atrás, hermano. Y no baja escalón. No se arriesgue, mi hermano José. Te escuchamos, hermano Jorge, mientras. Romanos 8:18, en el nombre del Señor Jesucristo, Y dice así. 19. ¿8:19? 8, 18 y 19. Ok. 8, 18, 19 dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. 8, 18. Romanos 8, 18. No, Hechos 8, 18. Ocho, 18, 19, ¿no? Dice 8, 19, 8, 18, 8, 18, 19. Dice así: y el 20 también, hermano. cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera que a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Amén. Fíjense lo que dice. Este Simón, en el verso 9 decía que hacía magia, era un hechicero y era una persona reconocida en las malas artes. Y este hombre se bautizó creyendo en el Cristo que Felipe anunciaba. Y por eso se bautizó también él. Pero fíjense cómo, a pesar de estar bautizado, todavía en su corazón estaba el deseo de seguir haciendo negocio con el poder, ¿verdad? Con la magia o con el poder del Espíritu Santo. Y este pensó en un negocio en grande, porque él quería que a quien él impusiera la mano, pues también iba a ser facultado de mucho poder, ¿eh? O sea, no iba a pedir cualquier cantidad. Él pensaba como expandir el negocio. Y por eso cuando este hombre ve que Pedro y Juan, que están ahí orando, imponen manos y reciben al Espíritu Santo, ¿verdad? Y él cuando vio esto, como que dijo: con esto aumento mi poder, pero también voy a aumentar mi precio. Por eso dice que les ofreció dinero. Y San Pedro le dice: tu dinero perezca, muera contigo. Le estaba determinando muerte junto con su dinero. Ahí lo bueno es que él se arrepintió, ¿verdad? Pidió que se orara por él. Por eso Pedro le dijo: arrepiéntete, porque de otra forma no tiene ni suerte ni parte. Pero aquí vemos cómo un hombre trató de comprar, pero si compraba y Pedro se vendía, entonces uno de los de Mateo 7:22, ¿saben quién habría sido? ¿Quién habría sido, hermano? No estamos hablando de Ananías. Hubiera sido San Pedro, porque San Pedro hubiera vendido el don del Espíritu Santo para imposición. ¿Sí me explico? Pedro hubiera sido uno de los de Mateo 7, de Mateo 7, verso 22, porque habría también vendido el don del Espíritu Santo. Pero digo hubiera porque no lo hizo y no es de los calificados para decir que les diga el Señor: apártate de mí. No, a Pedro no. A Pedro no, porque él no vendió nada. Amén. Aquí tenemos el ejemplo también de cuando un hombre quiere comprar y el que compra adquiere
la libertad de poder vender. ¿Sí me explico, hermanos y hermanas? Entonces, aquí con esto afirmo o reafirmo lo que parafraseé al principio, ¿verdad? Los de Mateo 7:22 sí venden los milagros. Pero ¿qué enseñó aquí este mago? Que se arrepintió y ya no quiso seguir en el asunto. Amén. Ya cuando le dijeron, tu dinero muera contigo, sabía que había poder en lo que decía Pedro y se arrepintió. Gloria a Dios. Pero si Pedro le vende el don del Espíritu Santo, sí lo adquiere ese hechicero, porque es por compra y lo hubiera podido vender. Es por compra. Si yo le hubiera dicho, te doy, vamos a hablar en forma económica. Si yo hubiera sido el mago y Pedro lo tuviera a un lado y le diría, te doy dinero porque me des esa capacidad de poder, de quien yo quiera le pongo la mano y también reciba facultación para que haga lo que quiera con el poder. Le hubiera dicho, te doy 1 millón de pesos, te doy 2 millones de pesos y me lo das. ¿Entienden? Dios lo respeta. Sí, pero al que le va a pedir cuentas es al que lo vende. Como lo vimos en Mateo 7:22, ¿a quién le va a pedir cuentas? Al que lo vende. El don está dado, pues. Sí. El don está dado ¿Por qué creen que cuando alguien hace un trato con el diablo le da poder? Ahí están toda la iglesia de Satanás, llamados brujos y hechiceros. Esa es la iglesia de Satanás. Oh, ya entendí, que el don es irrevocable, que le dio en el apóstol. Sí. Y si él lo hubiera hecho, iba a dar cuenta más adelante. Y vamos a hablar también de eso, porque viene pendiente el tema de lo que es el reinado milenial, donde ahí también se va a ver reflejado. Porque al diablo solamente Dios le puede suspender los poderes, pero no se los quita. Se los puede incapacitar nada más por tiempo, pero no se los quita. En el infierno ya no le sirve de nada, ¿verdad? Pero ya cuando vaya al infierno, ¿de qué le va a servir que los tenga si no se va a poder librar? Ahí van a terminar sus poderes ya, cuando se ha arrojado al lago de fuego. Porque ya es juicio divino. Gloria a Dios. ¿Entendimos lo que es comprar y libertad? Dios no le hubiera pedido cuentas al mago Simón. ¿A quién le hubiera pedido cuentas? Al que lo vendió. Lo vendió. Por eso ese es el reflejo de San Mateo 7:22. Profetizamos, sí. Dios te lo dio para que hicieras negocio. No. Entonces, ¿cuándo hizo negocio el Señor Jesús? Hay responsabilidad. Y sin embargo, en los templos suceden a veces milagros engañosos, pero esos ya son promovidos por Satanás para mantener a la gente engañada y motivados carnalmente para que se hagan esclavos en esas congregaciones. Es que aquí sí se mueve el Espíritu Santo. ¿No será un espíritu engañador? Porque ¿qué es lo que nos enseña Dios a identificar? ¿No es por los frutos? Amén. O es por el autoproselitismo, o es por la lengua de uno. ¿A quién le vamos a creer conforme a lo que Dios me ha permitido enseñar? ¿A quién le vamos a creer? ¿A las palabras o a los hechos? Porque los hechos es la consumación de las palabras. Amén. Pero si las palabras fueron una y los hechos son otros, ¿a quién le vamos a creer? A los hechos. Porque un falso obrero puede decir, no, yo soy siervo, yo soy pastor, yo soy evangelista, y a ver qué vienes dejando detrás de ti, de condiscípulos, y tus condiscípulos de sus condiscípulos, y en esa cadenita que glorifique a Dios, no que te exalte tu persona. ¿Me explico, hermanos y hermanas? No es para exaltación de un templo hecho por manos de hombres, ni del que se pone al frente. No es por fama que Dios llama
a sus obreros para que adquieran fama. Dios llama a sus obreros para que se rindan a Él haciendo la voluntad de Él. Amén. No se vende la administración de los poderes en ningún sentido, pero eso no quiere decir que no sean dignos de salario. ¿Está claro, hermanos? Que nosotros lo querramos hacer o no hacer, ese ya es un asunto personal. Y yo no soy nadie para hacerle juicio a nadie. El juicio lo tiene Dios. Pero también se hace notar, porque a veces cuando venimos a Cristo, en lugar de mejorar nuestra situación, como que empeora. ¿Por qué? Tal vez haya deslealtad, que es la derivación de la desobediencia. Gloria a Dios. De esta forma, claro, lo que es el que compra no es responsable delante de Dios. Él pagó precio y tiene la libertad de negociar con lo que compra. Gloria a Dios. Pero el que vendió es el que va a quedar sellado para anatema. Ese queda sellado. Y el que compra y lo hace con un mal uso, tampoco tiene una salvación con Dios, ¿verdad? Lo de él fue ambición, fue avaricia. Y si hubiera comprado, pues no. Si él dijera yo compro para dar gratis, entonces podría alcanzar salvación. Pero ¿quién compra para dar gratis? Y él trae la mentalidad de negocio. No, es que es la mentalidad de Satanás. Siempre es buscar nuestras ventajas, no el beneficio de los demás, sino el de nosotros. Amén. Y de esas mentes tenemos que sacudírnoslas para que podamos prosperar. Gloria a Dios. En la forma humana y espiritual. Ahora sí, retomamos lo que se leyó en Romanos 1:18. Gloria a Dios. En donde dice que la ira de Dios, ¿desde dónde se revela? Desde el cielo, o sea que hay enojo de Dios. ¿Y por qué hay enojo de Dios? Por causa de los falsos obreros. Porque esto va encaminado a los falsos obreros. ¿Qué hacen los falsos obreros? Que ellos detienen el conocimiento de la verdad. Enseñan mentira, y una mentira en donde ellos dicen que es verdadera. Así como el diablo en el principio, cuando le dijo, ¿a poco van a morir? No, Dios está mintiendo. No, Dios es verdadero. Antes, dice la Escritura, Dios es veraz, antes bien todo hombre mentiroso. Y los mentirosos son los falsos obreros. Porque te dicen, sin ningún fundamento bíblico, lo único en lo que ellos quieren basar, por ejemplo, hablando del diezmo, es que digan, ¿Jesús cobró diezmo? No hay registro de que él cobrara diezmo, pero es obvio que el sacerdocio todavía no se establecía. ¿Por qué? Todavía era vigente el sacerdocio levita, le correspondía al sacerdocio levita, no a él. Pero con palabras firmes dijo el Señor, el obrero es digno de su alimento. ¿Y con qué va a comprar alimento? Luego dicen, ¿les faltó algo cuando les envié? No, quedaron suplidas la necesidad. Dicen, ahí está, él no pagaba al obrero, espérenme. Ese fue un tiempo de cobertura espiritual, porque cuando él iba a ser aprendido ya para tortura y muerte, también les dijo él, ¿les faltó algo cuando les envié? No, pero les dice, pues ahora el que tiene un vestido, llévese dos. El que ocupa calzado, váyase prevenido. El que tiene su bolso, lléveselo prevenido. Si no tienen dinero en su cinto, ahora llévense dinero. Eso no lo dicen, pero ahí mismo está escrito para que tengan cuidado de esos mentirosos y descubran quién es verdadero y quién es falso. Y si ahorita no te doy la cita bíblica, usa mis palabras y pregúntale al Google y él te va a dar la cita bíblica, porque eso es una enseñanza también de esta célula cristiana.
Iglesia del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo. No mía ni de mis hermanos que formamos el equipo, sino del Señor Jesucristo. Y trabajamos hasta ahorita en amor, en sacrificio. Gloria al Señor. Porque el hecho de no tener salario, no paramos. Con sacrificio avanzamos. Aún en condiciones de salud críticas. Aún mi hermanito Jorge también, él está paralizado de sus piernas, es discapacitado. Yo también soy discapacitado, no de mis piernas, pero sí de mis pulmones. No generan oxígeno, ya ni prácticamente ni el 30% de oxígeno están generando. Aún me puedo mover muy apenas, pero aquí estamos, con esfuerzo haciendo la obra de Dios. Y si nuestros demás hermanos, a mí en el tiempo que estuvimos yéndonos al jardín, al Zócalo de aquí de Patzingán, Michoacán, yo veía el ánimo de mi hermana Angélica llevando folletitos, de mi hermana Dulce, de mi hermano Joel, y así, la hermana Francisca también, y así, y no por salario, pero sabemos que todo delante de Dios tiene su recompensa para bien, a la manera de Dios, porque no le sugerimos a Dios nada. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y aquí dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra aquellos hombres que detienen el conocimiento de la verdad. Y con esas enseñanzas heréticas de que por qué cobras y nadie te cobró cuando te predicaron, que si de gracia recibiste, debes de ir a predicar gratis. Eso no dijo Dios. Tengan mucho cuidado. Vayan a la Escritura como el pueblo de Berea y confirmen lo que les dicen y van a ver que no tienen fundamento bíblico. El fundamento de mayor peso lo emplaza el Señor Jesucristo. Esto ordenó el Señor. Y el que no obedece al Señor, hasta cierto punto le puede decir, más le valdría mejor no haber nacido. Más le valdría. Y esto me trae consecuencias a mí y ataques de falsos obreros. De eso pueden estar seguros. No crean que al escuchar esto a ellos les conviene, porque saben que con su terapia sacan más de las ofrendas que del diezmo. Y eso es lo que ellos enseñan. Y todo primeramente para hacer evasión fiscal, para no darle cuentas a Hacienda, al SAT. Así de limpios roban al César y roban el alimento del salario, el alimento del obrero. Gloria a Dios. Y cuando leemos, lo dejo lo hago como un extracto o lo hago como una forma breve de explicación. Lean con calma lo que dice Romanos 1:18 hasta el 32 y vean las consecuencias que van a tener delante de Dios los falsos obreros. Primeramente, van a recibir su castigo como están señalados, porque verán la ira de Dios por detener el conocimiento de la verdad, porque dijo el Señor Jesucristo, yo soy la verdad, y no enseñan como Él enseña, no enseñan la verdad, ocultan la verdad, y eso es lo que provoca la ira de Dios, que hacen pasar las mentiras como verdades, y la gente por perezosa en el estudio, en el escrutinio, en la investigación, terminan creyendo y siendo arrastrados, y un ciego guiando al otro ciego, y los dos van a caer al hoyo de la condenación. Por eso hagan lo que el pueblo debería, no se conformen a lo que escuchen en esos obreros, ni se conformen a lo que yo les estoy exponiendo conforme a la palabra. Vayan a la Escritura, porque eso les va a enseñar a ustedes a identificar a un verdadero de un falso y a un falso de un verdadero. Y entonces van a ver ustedes en esos templos hechos por manos de hombres, te enseñan la verdad, te enseñan la sana doctrina. Una cosa sí te digo, no los odies, no le des en tu corazón nido al resentimiento contra ellos. Antes ora por ellos, pídele a Dios que les abra los ojos del entendimiento. No olvides que aunque son falsos,
Hay un alma que salvar que es muy preciosa delante de Dios, de un altísimo valor. Tienen un alma después de todo. Pensemos en su alma, no en aborrecerlo. Gloria a Dios. Y aquí vemos cómo a través de detener, de esconder la verdad, es por eso, gloria a Dios, es por eso, mis hermanos y hermanas, cuando ustedes empiecen a leer, se van a dar cuenta por qué en las casas de los falsos obreros, para testimonio de herencia de maldiciones, ellos heredan por esa actitud de esconder la verdad, de enseñar mentiras. Entonces se pueden dar cuenta por qué en los hogares de esos falsos obreros hay fornicación, hay adulterio, hay drogadicción, hay gente que vive con problemas de vicios diversos, hay homosexuales de los dos tipos, del que se echa con el varón y del que se quiere servir como mujer. Y ahí se desencadena la ira de Dios para maldecir esa descendencia hasta la cuarta generación. ¿Por qué la respuesta? Porque Dios dijo en el mandamiento que Dios visita la maldad de los padres en los hijos hasta la cuarta generación. Y hay una herencia de maldición. Hijos drogadictos, hijos borrachos, hijos maldicientes, afeminados, hombres que se echan con varones, hijas que no cumplen su mayoría de edad y ahí están viviendo en ese estado de fornicación, porque fornicación simplemente en su esencia, para que no se confundan, es un acto ilegal e inmoral. Que no te traten de confundir con repudio, con fornicación y con adulterio. Cada cosa se alinea, porque las definiciones de las palabras lo alinean. Y en nuestra discusión solamente alineen las palabras para que salga a la luz lo que se quiere decir. Pero hay de todo, maldicientes, y puede haber gente bruja o hechicera también, porque son las maldiciones que les vienen a sus vidas por haberse metido, por haberse infiltrado dentro de lo que es una iglesia que se proclama de Jesucristo, pero no es otra cosa que un negocio familiar, en donde por conveniencia de lucro, lucran con el nombre del Señor Jesucristo. Y aunque ellos dicen, este templo, esta iglesia es de Dios, no, es de ellos. Y si no, fíjense bien, les voy a dar una señal. Donde hay un templo edificado buscando agradar a Dios, puede ser un edificio en donde debe de haber un patronato heredero. No hereda la familia, hereda el cuerpo de obreros de la iglesia, no la familia. En donde hereda la familia, esa no es iglesia de Cristo, es iglesia del diablo. Y si aunado a eso es un templo hecho por manos de hombre, ¿en donde queda la bendición espiritual? Son templos creados para conciencias y mentes baratas. Porque así como algunos van al psicólogo a la semana para sentirse bien un rato, así lo hacen ellos cuando van al templo. Por ese día como que cantan, como que alaban, se calma un poco la conciencia atribulada que tienen, pero al día siguiente vuelven a seguir con lo mismo, ese estado depresivo, enojoso en su vida. No hay cambios y el Espíritu Santo es cambio. Es transformación y allí no hay nada de eso. Solamente es hábito y idolatría por simpatía a una persona. Porque muchos van, dicen voy al templo del hermano fulano. Pues que no es de Cristo. Ahí ellos compiten con Cristo. Por eso debemos de abrir los ojos para descubrir a los falsos. Y si por lo menos quieres ir para ir aprendiendo a identificar un falso, que Dios les dé la capacidad para que les sirva de escuela y en lo sucesivo aprendan a seguir
detectando a los falsos obreros para que nunca los engañe un falso obrero. Después de todo, lo he dicho, a quien Dios le da la libertad, cuando revisa la vida y obra de Satanás, también puede ser vida, pues también puede ser de gran beneficio aplicarlo lo que hizo Satanás, pero al revés, porque lo que él hizo fue hacer las cosas al revés de lo que Dios tenía contemplado. Y nosotros, si hacemos las cosas al revés de lo que hace el diablo, entonces estamos haciendo la voluntad de Dios, alineándonos a Dios. ¿Por qué? Porque Dios da vida. ¿Y el diablo a qué vino? A matar. Y si yo estoy al diablo y digo, matar es malo, entonces lo veo reflejado en Satanás y digo, pues yo voy a hacer lo contrario de lo que hace Satanás. A la contra, si él mata, yo voy a buscar el bien de las personas. ¿Sí? Si él roba, sabemos que es un delito de pena de muerte delante de Dios. ¿Qué voy a hacer? Me voy a convertir en una persona honesta, que respete todo lo ajeno. Voy a hacer lo contrario de lo que él hace. Y sin embargo, estoy tomando en cuenta la vida y obra de él. Él vino a destruir. ¿Y qué voy a hacer yo? Voy a construir o a reconstruir, ¿me entienden? Lo contrario de lo que él hace. Pero hasta que alcancen esa libertad, no se anticipen a querer tomar escuela de los falsos obreros. Dejen que Dios los lleve a una madurez y entonces lo podrán hacer. O que alguien te esté asesorando para que ante cualquier duda ahí te esté llevando a las aclaraciones, para que no permita que nadie te confunda. Gloria a Dios. Así que nosotros aquí descubrimos cómo vienen de maldiciones en contra y de juicio de Dios de aquellos que detienen el conocimiento de la verdad. ¿Quiénes son? Los que enseñan igual que el diablo a no hacer lo que Dios ordena, a no hacer lo que Dios ordena, a no respetar la voluntad de Dios, para que tengamos mucho cuidado. Pero ahora viene lo de las herencias maldicionales, herencias de maldición en las generaciones, ¿verdad? El hecho de que si nuestros hijos están recibiendo herencia de maldición, llámese homosexualismo en hombres o mujeres, en personas que tienen por enfermedad el alcoholismo, la drogadicción, la borrachera, ser maldicionentos, ser fornicarios, ser adúlteros. ¿Podrían ellos librarse de esas maldiciones? Déjenme decirles que sí. Pero es necesario que vengan a Cristo para que Cristo sea el que haga el rescate por ellos. Y San Pablo mismo lo dice. Y para confirmarlo, vamos a ver lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6, hermano Jorge, del verso 9 al 11. Primera de Corintios 6, 9 al 11. ¿Qué dice, hermano? Por Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, 1 Corintios 6, 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos más, ya habéis sido
lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Quién interviene? El Señor Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios. Pero ¿qué dice? No erréis, ¿verdad? Dice que los injustos, todos los que practican eso, están realizando un acto de injusticia contemplado por Dios. Y van a recibir castigo. Pero dice, no erréis, eso no van a heredar el reino de Dios. ¿Y ya vieron reflejado todo lo que acabo de decir? Todas las maldiciones que vienen y que se reflejan en los hogares de los falsos obreros. Pero sus hijos tienen oportunidad de librarse de la maldición. Sí, pero tienen que venir a Jesús para que sean perdonados sus pecados y para que tome cobertura el Espíritu Santo y las maldiciones ya no prosigan en ellos. Por eso dice, y esto erais algunos, mas ya han sido limpiados y santificados. Amén. Aquí es el asunto principal, el mensaje para los hijos de los falsos obreros. Cómo zafarse de las maldiciones que generan sus padres, porque de alguna manera ellos saben cuando sus padres son falsos obreros también, porque ellos lo sufren en casa. Son obligados a guardar la apariencia, muchas veces por amenazas o por compras que hace el padre, dándoles regalos a sus hijos. Y de esa manera los falsos obreros, para guardar la apariencia, le hacen regalitos a sus hijos, porque sus hijos sí saben quiénes son ellos como falsos obreros. La esposa en ocasiones también lo sabe y también por precio se calla la boca, sin entender la complicidad de la esposa, cómo aumenta las maldiciones sobre los hijos por solapar a un falso obrero. Pero los hijos sí tienen esperanza, solo tienen que venir a Cristo para que la sangre de Cristo borre todo pecado en ellos y la obra del Espíritu Santo los lleve en el proceso con cobertura y las maldiciones ya no los afectan. Y perseverando en bien hacer, ellos alcanzan la bendición de la vida eterna que el falso obrero, su padre, no va a alcanzar por no arrepentirse, para que tengamos cuidado con eso. Informemos que para nuestros hijos sí hay esperanza de no recibir el castigo que el padre, el falso obrero, va a recibir por haber lucrado, por haber tratado de emprender una doctrina contraria a la de Cristo y haciéndola pasar como que es de Cristo. Esas son las enseñanzas heréticas y de las cuales nos debemos de guardar. ¿Pero qué nos va a ayudar a detectar lo falso? Viniendo al conocimiento de la verdad. Porque como dice la Escritura, si el Hijo del Hombre nos libertare, verdaderamente seremos libres. ¿Y de qué nos va a librar? De la ignorancia, de la mentira, del diablo y de los falsos obreros. Amén, hermanos y hermanas. Es el mensaje de hoy. Los hijos de los falsos obreros sí tienen esperanza. Y por no poner en el título del inicio del encabezado, quedó algo pendiente de anotar ahí, porque es el perfil de los falsos obreros y sus castigos y maldiciones generacionales. Pero dice, en sus descendientes, porque ellos con injusticia detienen el conocimiento de la verdad. Entonces, como podemos entender, qué triste es la situación de la descendencia de los falsos obreros. Sus padres, su padre los llena de maldiciones
y todo por su vanidad, todo por su orgullo, todo por su soberbia, porque después de todo, alimentados por el diablo, son los más encarnizados enemigos de los verdaderos obreros. Son los más cizañosos y no saben que solamente así agravan su situación. Y por ende, en su orgullo, no piden perdón. Y no es que no puedan, no quieren, porque así de negro y de duro está su corazón fortalecido en el diablo. Dios les bendiga en esta tarde, hermanos y hermanas. Es el mensaje para que tengamos cuidado. Si un día nos llama a Dios a ser obreros, tengamos cuidado de dar de gracia lo que de gracia recibimos. Pero no olviden, son dignos de su salario, son dignos de su alimento. Eso no anula. Dios les bendiga en esta tarde. Desde aquí de la colonia Pénjamo, de la ciudad de Apatzingán, Michoacán, México. La Iglesia del Señor Jesucristo. Camino a la Verdad en su fundación 2004. Paz de Cristo. Oremos al Señor, hermanos y hermanas. Señor Jesús, te damos gracias por esta información que hoy ha permitido venga a nuestra vida. Y nos ayude, Señor, para que podamos seguir creciendo y continuar limpiándonos de esas contaminaciones que han sembrado en nuestras vidas los falsos obreros, a cada uno en su tiempo. Señor Jesús, mediante su Santo Espíritu, háganos libres, Señor, y edifíquenos en la buena enseñanza. Ayúdenos de esa forma a crecer y a prosperar, porque solamente así hallaremos prosperidad humana y espiritual. Lo reconocemos, lo entendemos y le suplicamos. Concédanos por amor de su nombre. Gloria a su nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas presentes. Salúdense de mano y bendíganse de palabra, hermanos. Gloria a Dios.